Vamos a hablar acerca del reino de Dios, ¿ok? Durante esta clase y la que viene, vamos a estar hablando del reino de Dios y en la próxima clase vamos a estar hablando del reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? Porque Mateo 6:33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué les digo esto? Porque las personas solo se aprenden buscar primeramente el reino de Dios y ya. Se olvidan que la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ok? Aquí es donde muchas personas no ven la promesa de y todo será añadido porque simplemente se quedan en buscar el reino de Dios, pero olvidan la justicia del reino. Pero vamos a aprender eso también de cómo alinearnos al reino de Dios y su justicia. Bien, antes de entrar de lleno al contenido de esta clase, veamos primero los tipos de reinos que han existido, porque han existido diferentes tipos de reino a través de la historia y los que existen hoy día. De este modo entenderemos mejor el reino o el gobierno de Dios, cómo, en qué consiste y cuál es la diferencia y por qué Jesús dijo, el reino de Dios ha llegado a ustedes, ¿ok? Era un término bastante fuerte decir que el reino de los cielos ha llegado a ustedes, porque ya existía un reino y era el reino de Herodes, era el reino de Roma, el gobierno de Roma. Bien, según fueron descritos en el libro de Daniel, los siguientes son los gobiernos que han existido. Algunos han leído acerca de la estatua de Daniel. ¿Alguno conoce eso? Sí. La estatua de Daniel, la cabeza de oro, los pies de barro, las piernas de barro con hierro. ¿Todos han leído eso? Bueno, espero que sí. No tengo tiempo de explicar eso, pero vamos ahí. Bueno, esta estatua habla de, si no me equivoco, de 7 reinos, que los cuales vamos a ver hoy. Y el primero es el Imperio Babilónico. El Imperio Babilónico era gobernado por una persona, una cabeza totalmente dominante, ¿ok? Una persona, un gobernador, una cabeza totalmente dominante. Lo que esta persona decía, se tenía que hacer. El sistema de gobierno era teóricamente perfecto, pero no en la práctica era perfecto. Pero para que funcionara efectivamente necesitaba una cabeza perfecta. Entonces, por eso digo teóricamente perfecto, porque Nabucodonosor no era perfecto, porque ningún hombre es perfecto. Y usted y yo sabemos que no hay ningún hombre perfecto. Por lo tanto, este gobierno no funcionó y por lo tanto este gobierno no permaneció. Después tenemos el Imperio Medo-Persa. Era un gobierno fundamentado en las leyes, de tal manera que una vez aprobada una ley no podía ser anulada, ¿ok? Eso era tremendo porque una vez que una ley se emitía no había poder humano para abolir esa ley. Y todo sistema de hombres que se ha convertido en ley presupone imperfección. Y tarde o temprano terminará produciendo injusticia hacia el pueblo y por eso el imperio Medo-Persa tampoco permaneció. Bien, avancemos. Después tenemos el imperio griego, era gobernado por el poder del intelecto. Recuerden que los griegos eran bastante sabios, bastante inteligentes. El mismo apóstol Pablo, cuando lo fue a visitar Atenas, dijo, wow, en todo he visto que ustedes son muy religiosos, en todo he visto que ustedes quieren escuchar algo nuevo constantemente. Estas personas estaban enamorados de la sabiduría humana, del intelecto. Estaba fundado en el debate y la argumentación retórica, donde todo el mundo podía opinar y la voluntad de la mayoría establecía el gobierno. Aquí todo el mundo opinaba y pues levante la mano quienes están de acuerdo. Bueno, 10 levantaron la mano, 5 no la levantaron, bueno, ganaron los 10. Así funcionaba este imperio griego y también fracasó. También este imperio griego fue destruido. Luego nace el imperio romano, uno de los imperios con más duración en la historia de la humanidad, en la historia bíblica también.
Y al igual que el imperio anterior, el imperio griego, era un gobierno de pueblo, ¿ok? Era un gobierno democrático, representado por el Senado de la República. Este gobierno estaba basado en reglas colonialistas que sojuzgaban al pueblo, disputando superioridad racial y política. Por eso se ve que a los judíos que estaban siendo gobernados por Roma eran tan despreciados por la sociedad, no tenían los mismos derechos que los romanos. Ser ciudadano romano era lo máximo en este tiempo. Por eso cuando Pablo lo agarran preso, presenta sus documentos y Pablo era ciudadano romano y tenía doble nacionalidad porque también era judío. Entonces, los romanos tenían ciertos beneficios que los judíos no podían tener. Bueno, no quisiera comparar, pero era algo así como lo que pasó en Alemania cuando Hitler y todo como las leyes comenzaron a cambiar para aquellos que no eran alemanes, para aquellos que eran polacos, y cómo comenzaron a cambiar aún más radicalmente para aquellos que eran judíos. Entonces, por eso el pueblo de Dios estaba tan oprimido por este reino, por ese imperio, porque se disputaba mucha superioridad racial. Mire, ustedes sabían que los romanos se sentían 1000 veces superiores que los judíos. O sea, los romanos se creían la última pexicola del desierto. Los romanos, un judío era una cucaracha para un romano. Entonces, aceptar a los discípulos, a los apóstoles, aceptar a Jesús para un romano, que un rey se levantara en Jerusalén siendo judío, como que eso no les entraba en la cabeza. Y también su creencia era que gobernaba a otras razas por el bien de las mismas. O sea, los romanos creían que si yo te gobierno a ti, pues es por tu bien. Para el que yo sea tu gobernador, pues tú debes sentirte privilegiado de que yo te esté gobernando. Estas personas eran bastante altivas, altivas, sí, en su carácter. Y para ello este imperio utilizaba la fuerza militar y una administración efectiva. Eso sí tenían los romanos, una tremenda administración efectiva, y también tenía una tremenda fuerza militar. Entonces, más o menos, si usted ha leído el Nuevo Testamento, ha visto cómo pues, los romanos sojuzgaban a los judíos. Usted lo puede ver en La Pasión de Cristo, usted lo puede ver en series como The Chosen, cómo los romanos ejercían la fuerza. Y pues bien, seguimos. Por último, y el más importante, es el reino inconmovible de Dios. Este gobierno es perfecto. A diferencia de todo gobierno humano, este gobierno es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque el gobernador o el ser supremo o el soberano de este reino es Dios, es el eterno, ¿ok? Es Yahvé, es Elohim. Con autoridad absoluta gobierna y con un rey absoluto como cabeza. O sea, el rey de este reino es absoluto, tiene autoridad absoluta, es totalitario, pero también es benevolente. Y todo aquel que decida someterse a este reino encuentra completa libertad. Todo gobierno humano es imperfecto, solo el reino de Dios es perfecto, inconmovible y efectivo. Amén. Entonces, tenga eso en cuenta, el reino de Dios es perfecto, es inconmovible, no se puede mover, nadie lo puede mover y es efectivo. Y todo aquel que se somete a este reino encuentra completa libertad. Amén. Por eso usted y yo que hemos encontrado a Cristo como Salvador o viceversa, Él nos encontró a nosotros porque dice la Biblia que Él nos amó primero. Entonces, nosotros entramos bajo el gobierno de este reino, aunque nosotros pues vivamos bajo leyes, bajo reglas, como es en nuestro caso acá en Curazao, estamos bajo reglas del gobierno de Curazao, los que viven en Venezuela bajo las reglas del gobierno de Venezuela, pero su reino, sobre todo esos reinos, está el reino inconmovible de Dios. Sigamos. Han existido 7 reinos o existen 7 reinos que operan actualmente ahora en el mundo
hay 7 reinos operando. El número 1 es el reino animal, que incluye las aves del cielo, los animales de la tierra, los peces del mar. Está el reino mineral, incluye el oro, el metal, las piedras preciosas y el petróleo, todo lo que tiene que ver con minerales. El reino vegetal, estoy haciendo un resumen para entrar en tema, incluye plantas, flores, el reino de los planetas, planetas tipo terrestre, planetas gaseosos, el sistema solar, etcétera. Ahí están los reinos que están activos y operando actualmente. Está el reino de los hombres. El reino de los hombres, como lo vimos en la descripción de los distintos tipos de gobierno, como es el imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio babilónico, el imperio romano. Es similar al reino de los hombres a los reinos que han existido. También en el presente hay reinos de hombres en algunos países, como por ejemplo el Reino Unido, el reino de España, el reino de Holanda. Estos son reinos que tienen un monarca, ¿ok? Que tienen un rey, todavía manejan este tipo de gobierno. Y está el reino de las tinieblas, que pues ahí entra Satanás, los demonios y los ángeles caídos. Y por último, el reino más importante de todos es el reino de Dios. El reino de Dios es soberano y el reino de Dios es sempiterno, ¿ok? Es eterno, es incorruptible, es inmarcesible, se me fue la palabra. Ahorita se la digo si se me viene. Jesús es el rey, la cabeza de este reino. Por eso Jesús es el rey de reyes y señor de señores. No por nada le pusieron este título, porque Jesús representa al reino que está sobre todos los reinos. El hombre, ciudadano del reino y ejecutor de la voluntad del rey en la tierra, o sea, usted y yo, somos ciudadanos de este reino y somos ejecutores de la voluntad de ese rey, que es Jesús, aquí en la tierra. Y los ángeles, que también trabajan y forman parte de este reino, son guerreros, intercesores, ministradores. Bien, el reino de Dios gobierna con autoridad suprema sobre todos los reinos de este mundo. El reino de Dios gobierna con autoridad suprema sobre todos los reinos de este mundo. Daniel 4:17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, oiga bien, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. La prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, como le dije al principio. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora, si usted se alinea, toda persona que está alineada al reino de Dios, los demás reinos que vimos, el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal, el reino de los planetas, todos los demás reinos, hasta el reino de las tinieblas, se tiene que someter a ti. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de aquel reino de los cielos que se fue implementado con la venida de Jesús. Jesús dijo: el reino de Dios ha llegado, está aquí, está entre ustedes. Entonces, toda persona que se alinea a este reino tendrá autoridad sobre los demás reinos. Es tan tremendo esto que Jesús le habla a la higuera y la maldice, y la higuera al siguiente día se seca, porque la higuera reconoció que su rey le estaba hablando. Y la higuera representa el reino vegetal. Por eso, si usted, póngalo a prueba, un hombre ungido de Dios, póngalo a prueba, comience a hablarle mal a las plantas que tiene en su casa. Dígale a esta planta: eres fea, te vas a secar, no sirve, tú nunca vas a dar fruto, y usted se va a sorprender que esa planta se va a secar. Es más, han hecho estudios, creo que lo dije en la clase pasada, que hicieron un estudio científico, pusieron 2 vasos de agua y a un agua comenzaron a hablarle mal y a la otra le comenzaron a hablar bien. Y pues el agua que le hablaron mal se descompuso, ¿ok? A nivel microscópico, había perdido su composición total, estaba sucia, estaba desordenada, todas las moléculas. Y el agua que le hablaron bien, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue la palabra.
todavía tenía su composición estable, ¿ok? Se veía el cristal y todas las moléculas. Entonces, usted tiene poder en la boca, usted tiene poder en sus palabras, siempre y cuando estés alineado al reino de Dios. Siempre y cuando tú estés alineado al reino de Dios. Por eso Elías pudo decir, no lloverá por mi palabra. Si usted lee la Biblia, no dice, y vino palabra de Dios a Elías diciendo, no, Elías dijo, por mi palabra no lloverá. ¿Por qué? Porque Elías estaba alineado al reino de Dios. Es más, cada vez que Elías iba a profetizar, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, tengo la autoridad de aquel que puede gobernar sobre todos los reinos. Estos hombres caminaban bajo una dimensión tan tremenda que todo se sujetaba. Mire, Eliseo se le había entregado. Mire, Eliseo pidió algo que no podía manejar. Eliseo pidió la doble porción de uno de los profetas más poderosos que ha existido en la historia, Elías. Elías manejó una unción poderosa, profética, un manto que le permitió hacer 7 milagros. Y cuando él le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres? O sea, ¿qué quieres que yo te dé? Eliseo dijo, dame la doble porción de tu espíritu, no del Espíritu Santo. La gente cree que, se está hablando del Espíritu de Dios. No. Aquí se está hablando del espíritu de Elías. ¿Qué significaba el espíritu de Elías? El oficio de Elías. ¿Qué está pidiendo Eliseo? La doble porción del oficio de su maestro. Imagínense, era tanto poder que tenía Eliseo que un día le estaban diciendo, calvo, tú calvo, cabeza pelada, como no sé cómo le dicen en Argentina, cabeza pelada, cabeza de rodilla, yo no sé cómo le estaban diciendo a Eliseo. Eliseo se enojó y salieron 40 osos, creo, no sé cuántos osos, no eran 40 osos, eran 40 muchachos jóvenes, y salieron unos osos y se los comieron a todos, porque Eliseo no sabía manejar tanto poder que tenía en sus manos. Y aquí voy a soltar un principio. Tenga cuidado de usted estar diciendo, yo quiero el manto que tiene fulano. Yo quiero el manto que tiene, no sé, Cash Luna. Yo quiero el manto que tiene mi apóstol. No está mal, pero para cada uno de usted hay una asignación y por lo tanto hay una unción. Sobre Quisbel hay una asignación y sobre Quisbel hay una unción. Sobre Angie hay una asignación divina, pero también hay una unción. Hay un manto que el cielo tiene para ella. Hay un manto que el cielo tiene para Chelsea. Hay un manto que el cielo tiene para Harold y Mari. Y cuando usted dice, yo quiero lo que aquel tiene, yo quiero el manto de aquel tiene. Bueno, les voy a enseñar algo. Cada manto tiene una persecución. Uy, ¿cómo así, profeta? Sí, cada manto tiene una persecución. Mire, dice la Biblia que Juan el Bautista se levantó con el espíritu ¿de quién? Póngamelo en el chat. Elías se levantó, Juan el Bautista se levantó con el espíritu ¿de quién? La pastora Mirna dice Elías, correcto. Se levantó con el espíritu de Elías. ¿Qué era el espíritu de Elías? El oficio de Elías, la unción de Elías, el manto de Elías. Ahora, ese manto tenía una persecución. ¿Sabe cuál era la persecución? Quitarle que la pastora dice así, la cabeza de Elías. Jezabel dijo, mañana te voy a quitar la cabeza. Mandó un mensajero. Elías escuchó, se escondió en la cueva. Fue tanto que Dios se lo tuvo que llevar. Si Dios no se lleva a Elías, Jezabel le quita la cabeza, sépalo. Se levanta Juan el Bautista con el espíritu de Elías. ¿Y cómo murió Elías? ¿Cómo murió Elías? Decapitado. ¿Decapitado por quién? Juan, perdón, Juan. ¿Cómo murió Juan? ¿Decapitado por quién? Por la hija, porque la hija del rey sedujo a su papá. Eso es jezabélico. La hija del rey sedujo a su papá e hizo que le quitaran la cabeza al profeta Juan, que tenía el espíritu de Elías. Entonces, cuídese de estar persiguiendo mantos, porque esos mantos tienen una persecución. Y hay mucha gente que toma eso y se le viene un poco de cosas arriba. Mire,
la persecución de Jacob no era para Jacob. Todo lo que Jacob vivió no era para Jacob, era para Esaú, pero Jacob se robó una asignación que no era de él. Yo no sé por qué me estoy metiendo por eso. Ese es otro tema. Pero quería enseñarles eso. Jacob vivió cosas que eran para Esaú, pero él robó un puesto, él se robó la primogenitura. Avancemos. Mateo 6:33. La Biblia amplificada, ya les he hablado de esta Biblia, solo está en inglés, pero bueno, uno lo traduce o hay páginas que lo traducen. Dice, pero busca, o sea, apunta y procura. Busca, apunta y procura. Primero, todo su reino y su justicia, entre paréntesis, su manera de proceder y su rectitud, antes todas estas cosas juntas, entonces todas estas cosas juntas se te concederán. Ahora, cuando yo leo esto en esta versión, me cambia un poco la perspectiva del cliché que tenemos como cristianos, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Todos no sabemos ese versículo, es un versículo, es más, hay gente que se sabe eso y no se sabe Juan 3:16. Pero mire cómo dice, pero busca, o sea, apunta y procura encontrar lo que estás buscando. Porque hay gente que dice, yo estoy buscando el reino, pero no parece que lo está buscando. Porque el que está buscando el reino, apunta y procura, es diligente en encontrarlo. Dice, primero, todo su reino y su justicia. ¿Qué es su justicia? Su manera de proceder y su rectitud. O sea, entonces la Biblia me está diciendo, no solo es buscar, meterme en oración, buscarlo de madrugada, alinearme a su voluntad, eso es buscar el reino, ¿verdad? Sino que me está diciendo su manera de proceder y su rectitud. Yo tengo que ser recto en todo lo que hago porque tengo que alinearme a la justicia del ser reino al que yo estoy buscando. No, yo voy a hablar un poquito más claro. Hay algunos acá en esta clase que tienen pasaporte holandés, pero no eran holandeses. Bueno, voy a poner el ejemplo de Chelsea. Chelsea, ¿tú tienes pasaporte holandés? Todavía no. Bueno, creo que nadie tiene pasaporte holandés. Sí, Harold tiene pasaporte holandés. Bueno, Harold nació en Colombia, ¿verdad? Y Harold estudió en Curazao, estudió holandés y él tuvo que ir a nacionalizarse. Mejor pongo el ejemplo de Angie, porque me calza más. Angie nació en Colombia, vino acá, pero no fue a la escuela en holandés acá. Angie tuvo que presentar ciertos exámenes que el reino de Holanda le exige para ella poder presentar, no es la palabra, para ella poder... No, pero cuando tú... ¿Cómo? Acceder. Sí, para ella poder tener el privilegio de ser una ciudadana holandesa, Angie tiene que, pues, nacionalizarse, aplicar es la palabra, gracias Mari. Angie puede aplicar para que el reino de Holanda le dé un pasaporte holandés y una nacionalidad holandesa, y ahora Angie entra bajo las leyes de este gobierno, y una de esas leyes es que no puede tener doble nacionalidad. Entonces ella tiene que renunciar a su nacionalidad de nacimiento, dejar de ser colombiana entre comillas, o el que es venezolano de renunciar a su nacionalidad venezolana, y entonces puede aplicar y entonces puede ser digna, porque para el gobierno de Holanda tú estás entonces queriendo someterte ahora bajo las reglas de este país. Tanto así que si se presenta una guerra, Dios guarde, y necesitan soldados, Harold, que no nació en Holanda, va a tener que ir a pelear allá, ¿o no, Harold? No sé si Harold está ahí. Va a tener que ir a pelear por el gobierno de Holanda porque esas son las reglas. Todo ciudadano holandés, cuando hay una guerra, tiene que ir a pelear por su país. Entonces, teniendo este concepto, podemos entender un poco más qué dice la Biblia acerca del reino de Dios y por qué dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No solamente es un cliché, usted tiene que procurar encontrar ese reino, y no solo encontrar el reino, sino proceder, ajustarte a las reglas y al mandato de ese rey.
proceder en rectitud. Wow. Entonces, cuando tú cambias y estás caminando como un ciudadano del reino, esto está poderoso. Cuando tú comiences a caminar como un verdadero ciudadano del reino de los cielos, entonces todas las demás cosas te serán añadidas. Ahora se da cuenta porque hay cosas que no nos han sido añadidas, porque nuestras acciones no están alineadas a un ciudadano del reino. Porque no caminamos en justicia, porque muchas veces decimos mentiritas blancas, que no existen las mentiritas blancas, mentira es mentira. Porque muchas veces hacemos acciones, nos comportamos, nos saltamos la autoridad establecida que Dios ha puesto, hacemos cosas escondidas, hacemos cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios. Entonces usted dice, ay, pero si yo estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me está viniendo esto? Porque tu proceder no es de justicia. Porque tu proceder no es de rectitud, por lo tanto, no califica para ser ciudadano del reino. No, yo voy a cerrar esta sala, yo no sé qué acabo de decir. Si no calificas para ser ciudadano del reino, entonces los beneficios del reino no te vienen. Si Angie no pasa las pruebas y no califica para ser ciudadana del reino holandés, entonces cuando Angie esté anciana, que le toque la pensión según el gobierno de Holanda, no aplica. ¿Por qué? Porque ella no está sujeta a estas reglas. No va a obtener ese beneficio, simplemente no me acogen, dice Maxi. Exacto. Ahora usted me está comprendiendo lo que quiero enseñarles. Entonces, desde esta óptica, nosotros tenemos que ser un poco más abiertos, a ampliar nuestra conciencia de que caminar en el reino no es simplemente ir a la iglesia los domingos. Caminar en el reino no es simplemente orar en la casa. Caminar en el reino es que todas nuestras acciones vayan alineadas a la rectitud y a la justicia divina. Cumplir con requisitos. Exacto. ¿Qué es el reino? Vamos a ver, ¿qué es el reino de Dios? Integridad, eso, pastora. Todos los códigos de reino. Todos los códigos de reino. Un rey, el rey de Inglaterra, el sucesor al trono, lo preparan desde niño para ser rey. La reina la preparan desde niña para ser reina. Eso incluye verdad en todo tiempo, eso incluye integridad, no puede tener doble vida, no puede tener amores escondidos, no puede, un pocotón de cosas que esta persona tiene que cumplir para ser ejemplo cuando llega a ser reina o rey. La palabra reino viene del vocablo griego basileia, que significa gobierno o dominio. Basileia del griego significa gobierno o dominio. El reino de Dios es entonces el gobierno divino, ¿ok? Es Dios dominando todo. Es Dios gobernando sobre todo. No es un lugar físico, ¿ok? No es un lugar físico. El reino de Dios no es un lugar físico. O sea, usted no lo va a encontrar a la vuelta de la esquina. Ah, yo voy a buscar el reino de Dios allá en la dirección tal. No, no es un lugar físico. No es comida, no es bebida, es justicia, paz y gozo. Anote eso, por favor, escríbamelo en el chat. El reino de Dios, perdón, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. El reino de Dios es justicia, paz y es gozo. Que nunca se le olvide esto. Reino no es comida, no es bebida, no es riquezas. Reino es justicia, paz y gozo. Es una jurisdicción que abarca todo lo creado y tiene total influencia sobre los habitantes de la tierra. Este reino tiene absoluto dominio solo donde el hombre lo establece. Wow, ¿cómo así? Este reino tiene absoluto dominio solo donde un embajador lo establece. O sea que si usted establece el reino de Dios en su casa, entonces este reino vendrá con justicia, paz y gozo sobre su casa
y entonces tendrá dominio absoluto sobre el lugar que usted está representando como hijo de Dios, como embajador del reino. Amén. El reino de Dios es invisible y gobierna el mundo visible desde el espiritual. Este gobierno usa el cuerpo de un hombre visible, o sea, usted y yo, para gobernar en la tierra, porque somos la creación visible de Dios. Este reino tiene embajadores, vuelvo y repito, y Dios nos usa a nosotros, usa nuestro cuerpo para gobernar en esta tierra. Por eso Dios levanta a Adán como representante legal de él aquí en la tierra, y por eso le dice: sojuzgad sobre todo, enseñoréate sobre los peces del mar, multiplícate, le da cualidades. Adán era amo y señor de todo lo creado. El reino de Dios no es material, no tiene edificios ni calles, no es tangible. Es una esfera de relaciones entre Dios y el hombre, y entre los hombres mismos. Allí, sin lugar a dudas, gobierna Dios. El reino de Dios, para que usted entienda más, es una dimensión. Vamos a llamarle así, una dimensión, una atmósfera, una esfera, donde el que viene representando ese reino establece su justicia, la paz, el gozo, la palabra de Dios, las costumbres de ese reino. Entonces ese reino comienza a tener dominio sobre ese territorio. Mateo 6:10, el Señor dice en la oración del Padre Nuestro, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La manera en que Jesús define el reino. Jesús nos enseña que oremos para que su reino venga a la tierra. ¿Cuántos oran para que su reino venga a la tierra? Vamos a ver, séame sincero. ¿Cuántos oran para que su reino venga a la tierra? Bueno, si hace el Padre Nuestro, usted está orando para que su reino venga a la tierra. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús conecta este reino invisible con el visible por medio de la declaración del hombre, quien tiene la autoridad en la tierra. Cuando el hombre dice: venga tu reino, establezco el reino de Dios en este lugar, alguien con la autoridad, porque está alineado a la justicia, al gozo y la paz de ese reino, entonces ese reino invisible, ¿ok?, se conecta con el visible, con lo que nosotros estamos viendo, por medio de la declaración de alguien que tiene la autoridad de Dios en su boca. En cualquier lugar donde la voluntad de Dios es hecha en forma total, su reino es establecido. Por eso es tan importante, por eso yo no me canso de decirle a la gente: busca hacer la voluntad de Dios. Hay personas algunos que ya me dirán: bueno, el profeta me tiene cansado con eso, que haga la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Bueno, haga lo que usted quiera. Lo que te quiero enseñar es que cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, entonces el reino de Dios viene a establecerse en tu vida. Toda persona que camina fuera de la voluntad de Dios no camina en el reino de Dios. Anótelo, por favor. Toda persona que camina fuera de la voluntad de Dios no está bajo el gobierno divino. No está. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo. Es como que el rey de Holanda te diga: mira, fulano de tal, a partir de hoy tú vas a ser el secretario general de mi reinado. Y tú digas: no, yo no quiero hacer eso. No, pero es que es una orden que te estoy dando. No, es que a mí no me interesa eso, yo no quiero hacer eso. Bueno, usted se está perdiendo de beneficio. Posiblemente usted va a ser expulsado, usted va a ser tratado de traición, no sé cuántas cosas. Y hay gente que cree que caminando fuera de la voluntad de Dios seguirá teniendo los beneficios que solo el reino de Dios le da a aquellos que están en la obediencia de su voluntad. My God, yo espero que usted esté digiriendo. ¿Cómo se dice en español? Digiriendo. Digiriendo, eso. Digiriendo todo esto que le estoy dando. Le estoy dando códigos de reino.
Repite, lo dice Maxi, toda persona que no camina en la voluntad de Dios está fuera del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a lo que el rey... ¿Sabes qué es hacer la voluntad de Dios? Es obedecer lo que el rey te está pidiendo. Eso es todo. Y Omar, haz eso. Amén, Señor, lo que tú digas. Estoy en su voluntad. Y Omar, múdate a aquel lugar. Allá voy. Por eso estoy en Curazao. Y Omar, haz esto. Allá voy. Aunque el hombre diga, tú estás loco. Pero no me importa lo que tú digas. Es que el rey me está mandando a hacer algo. Y yo quiero caminar a la voluntad de Dios. Entonces yo califico para que los beneficios del reino me alcancen. Seguimos. Ahora, en el cielo, la voluntad de Dios es establecida o se establece a través de un sistema de gobierno totalitario, de obediencia absoluta a la autoridad suprema de Dios. Por eso cuando Luzbel, cuando Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios, contra la voz del rey, aquel que tiene la autoridad absoluta, fue expulsado. Dios, no quiero decir esto, pero me bajó un rey. Toda persona que desobedece, que hace las obras del enemigo, no puede ser parte del reino de Dios. El mismo Satanás quiso tomar el lugar de Dios y fue expulsado. Cuídese de querer tomar el lugar que a otros les pertenece. Si Dios no te llamó a ser pastor, no busque ser pastor ni busque quitarle el pastorado a alguien, porque usted se va a meter en problemas graves y serios con Dios. Y eso aplica para todos los ministerios. Ubíquese en la voluntad de Dios, no esté haciendo cosas porque, ay, es que yo quiero hacer esto. No, 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 no es lo que tú quieras, es lo que el rey quiere. Vamos. En el cielo hay una sola voluntad, la del Rey Jesús. Cuando usted obedece las leyes, y cuando digo el Rey Jesús, incluye Dios y el Espíritu Santo, usted me entiende. En el cielo no hay esa pelea de que Dios dice, voy a bendecir a Noemí, y entonces el Espíritu Santo dice, no, pero ¿por qué? Mejor bendice a Mónica. Entonces viene Jesús y dice, no, pero si Mirna se está portando mejor vamos a bendecir a Mirna. Bueno, bendiga. Vamos a bendecir a los tres entonces. No hay esa pelea. ¿Por qué? Porque hay una sola voluntad, hay una sola palabra que se cumple. Hay una sola voz que se obedece. Cuando usted obedece las leyes del reino de forma voluntaria, entonces usted encuentra la completa libertad que ningún sistema de gobierno humano pueda proporcionarle. Toda persona que camina en el reino de Dios tiene autoridad sobre la depresión. Hello. Toda persona que camina en el reino de Dios tiene autoridad sobre la escasez. Tiene autoridad sobre la enfermedad. Tiene autoridad. Por eso usted camine. Si usted está caminando bajo la voluntad de Dios, prepárese, porque el reino, los beneficios del reino lo van a alcanzar. Y puedes que hoy estés viviendo depresión, puedes que hoy estés viviendo escasez, pero en tu boca hay una autoridad establecida por el reino para hablarle a tu situación. Entonces, cuando tú comienzas a declarar, Mónica, que el 2022 va a ser el año en que tú vas a ver la mayor manifestación de Dios en tu vida. No importa lo que Maduro diga, no importa lo que el hombre diga, no importa lo que la economía mundial diga, que se levanten 5 pandemias más, que se levanten 5 cosas, no importa lo que digan. ¿Por qué? Porque el reino de Dios va a obedecer a aquel que esté alineado a la voluntad de Dios. Va a venir finanzas, vas a gozar de salud, vas a gozar de unción, de puertas abiertas. Por eso es tan importante que usted entre a vivir en la voluntad de Dios. Yo quisiera que todos los cristianos del mundo entendieran esto. Mire, se lo pongo de tarea. Bueno, no se lo va a poner de tarea porque usted va a formar un problema. Haga una encuesta para que usted vea cuántos creyentes, la pastora Mirna tiene experiencia en el pastorado, cuántos creyentes
tienen esta conciencia del reino. Mire, se va a sorprender lo poco. Entonces, por eso no salen de pastora, ¿puedo orar por mí? Hermano, ¿puedes orar por mí? Tú no sabes lo que yo me estoy enfrentando. Yo no digo que yo no tenga pruebas, yo tengo mis pruebas. Yo he llamado a mi pastor para que ore por mí. Pero oye, todos los días estás en prueba. Todos los días tienes un problema. Analiza si estás cumpliendo la voluntad de Dios. Si el reino de Dios está contigo, o si, mejor dicho, si tú estás en el reino de Dios. La voluntad de Dios se sustenta en 3 virtudes. Anote. La voluntad de Dios se sustenta en 3 virtudes. ¿Cuáles son? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué es buena? Porque tiene el sentir de guiar hacia lo bueno. Wow, esto es muy profundo. ¿Dónde está David? David no vino hoy. Increíble. Me tenía casi 2 semanas. ¿Qué profeta que yo quiera escuchar ese tema? Bueno, se lo está perdiendo. Mire esto. Virtudes que sustentan la voluntad de Dios. Es buena. ¿Por qué es buena? Porque tiene el sentir de guiar hacia lo bueno. Y esto es lo que mucha gente no comprende. Que cuando tú estás en la voluntad de Dios, aunque estés viviendo procesos, eso es bueno. ¿Cómo así? ¿Bueno lo que estoy pasando? Sí, porque eso que estás pasando te está preparando para que veas la bendición de Dios. Entonces, para Dios es bueno, aunque para ti sea malo. Por eso los no de Dios son buenos, porque te están librando de un problema mayor. La voluntad de Dios es buena, porque siempre te va a guiar hacia lo bueno. Hacia lo bueno según tu óptica, no. Hacia lo bueno según Dios. Ahora es agradable. ¿Por qué? Porque le va bien al cuerpo, al alma y al espíritu. Hacer la voluntad de Dios es agradable para tu cuerpo, para tu alma y para tu espíritu. Alguien que camina en la voluntad de Dios no está en cárceles del alma. Voy a repetir eso. Alguien que camina bajo la voluntad de Dios no está en cárceles del alma. ¿Usted sabe qué es una cárcel del alma? Una depresión que te esté matando. No puedes salir de allí. Personas que no saben qué hacer con su vida están en cárceles del alma, están presos en el alma. Caminan y van al trabajo y hacen lo que sea, pero su alma está presa. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando hace la voluntad de Dios, tu alma se libera, vives en libertad, porque le va bien al cuerpo, porque es agradable. Y es perfecta porque es lo mejor que le puede pasar al hombre, ya que lo hace vivir feliz. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahí estaba Pablo en la cárcel escribiendo más cartas que bueno. La mayoría de las cartas las escribió en la cárcel. Estaba viviendo en una situación precaria, durmiendo con ratas, durmiendo donde orinaba, donde defecaba, pero estaba haciendo la voluntad de Dios. Y eso lo hacía sentir feliz, pleno. Amén. ¿Cómo hace Dios que su voluntad se cumpla en la tierra de la misma manera que en el cielo? Vamos a ver. Desde el principio Dios designó que Él gobernaría la tierra por medio de un hombre. Por eso crea al hombre, crea a Adán, luego crea a Eva, para que el hombre gobierne la tierra. Un ser humano que tuviera un cuerpo físico y eligiera establecer su voluntad en esta esfera material. Salmos 8, 4, 6 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El salmista David lo está diciendo. El hombre fue creado para señorearse de todo lo que Dios ha hecho. Es más, dice, todo lo pusiste debajo de sus pies.
Dios puso a Adán y Eva a gobernar sobre la creación con una autoridad delegada por él. Dios le delegó esa autoridad, la cual solamente funcionaría mientras estuvieran bajo su gobierno y su voluntad. Por eso, cuando Adán peca, Adán es expulsado, se le fue quitada esa autoridad. ¿Por qué? No fue porque comió del fruto del árbol, es la desobediencia. Desobedeció la voz de Dios. Desobedeció su autoridad directa. Dios no puede establecer su reino ni hacer su voluntad en la tierra sin la colaboración del hombre, no porque no tenga la capacidad o la facultad para hacerlo, sino porque él mismo escogió que fuese de esa forma. Wow, siéntase privilegiado que Dios lo escogió a usted para establecer su voluntad en esta tierra. Amén. No debemos ignorar lo siguiente: cada vez que se habla del reino de Dios, se está haciendo una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Todo lo que yo ahora estoy revelándole aquí a usted, todos estos códigos, el reino de las tinieblas se está activando, porque por eso es que el enemigo quiere personas que caminen en la ignorancia. Por eso un hombre dijo que la religión es el opio, es la droga de los pueblos. Porque la religión no quiere que tú aprendas esto. La religión quiere que todo el mundo camine como borrego detrás de alguien. ¿Se está entendiendo? Pero aquellos que tienen una conciencia despierta, que se les ha revelado que necesitan prepararse, pues entonces la ignorancia va a ir disipándose, porque todos vamos a ser ignorantes en muchas áreas de la vida. La ignorancia no se va completamente, pero sí la vas disipando en ciertas áreas. Entonces, cuando se te revela algo, entonces ya deja de ser ignorante en ese algo. Y entonces las tinieblas ya no pueden operar en tu vida como lo hacían antes, porque ahora tú comprendes que si te alineas al reino y a la voluntad de Dios, tú tienes autoridad sobre ellos. No obstante, cuando un hombre decide someterse al reino y hacer la voluntad de su rey, el gobierno de las tinieblas tiembla porque sabe que deberá desocupar el territorio. Amén. El reino de Satanás solo puede funcionar en los lugares donde el reino divino no ha llegado. Por eso, donde usted llegue, establezca el reino de Dios y su justicia. En su trabajo, en su casa, en su barrio, en su comunidad, en su país, establezcalo. ¿Por qué? Porque de esta forma el reino de las tinieblas huirá. Vamos a ver esta última, vamos a un receso. Nota importante. El gobierno de Satanás funciona bajo las mismas leyes que el reino de Dios. Es decir, solo puede ser establecido en la tierra a través de un ser humano. Satanás es un espíritu y como tal no tiene la facultad ni el derecho de operar directamente sobre el mundo material, sino que busca un hombre. Por eso el reino de las tinieblas opera porque hay un hombre que no se alineó al reino de la luz. Por eso la maldad entra al mundo. No porque hay gente que dice, Dios es malo, ¿por qué permitió que mataran tantas personas? No fue Dios. Mientras existe una puerta donde el mal entre, y esa puerta es el hombre, entonces el mal seguirá estando allí. Y Dios no puede hacer nada. Porque el hombre se está prestando su cuerpo, su alma, para operar en este reino. Esto deja todo el poder en manos del único ser espiritual que posee un cuerpo físico. ¿Sabe quién es? El hombre. El hombre es el único ser espiritual que posee un cuerpo físico. Porque nosotros tenemos un espíritu. Él es quien decide qué reino gobierna su vida. Usted y yo somos los que decidimos qué reino gobierna nuestra familia, qué reino gobierna nuestra ciudad. Él alinea su voluntad o libre albedrío a cualquiera de los dos reinos. Y aquí está el problema. Que Dios no puede venir con una correa, estarle dando correazo a la gente. La gente decide qué reino servir. Vamos a ver las características del reino de Dios. 1. El reino de Dios es inconmovible.
Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino que inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Voy a leerlo otra vez. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En medio de cualquier sacudimiento, el reino de Dios está firme e inconmovible. Es un ancla segura para nuestra alma. El reino de Dios es eterno, nunca cambia, nunca se altera, siempre permanecerá firme. Por eso pueden venir miles de crisis, pueden venir miles de pandemias, pueden venir muchas cosas a la tierra, pero el reino de Dios seguirá estando firme. La justicia del reino, las finanzas del reino seguirán estando firmes ante cualquier sacudimiento. Otra característica importante es el reino gobierna sobre todo reino o gobierno humano. El reino de Dios gobierna sobre todo reino o gobierno humano. Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Por eso es que hay personas que persiguen la grandeza, persiguen la fama, y muchas veces no la consiguen. La mayoría de las veces no la consiguen, porque la fama y la grandeza viene cuando la dejas de perseguir. Cuando sacas de tu corazón la fama y la grandeza y la dejas de perseguir, te alcanza. Como dicen los dominicanos, te cae atrás. ¿Por qué? Porque simplemente ya eso no es tu, ¿cómo llamarlo? Ya no es algo que te va a dañar el corazón. Estoy hablando a nivel cristiano, ¿ok? No te va a dañar el corazón, entonces. Y además es Dios quien decide hacer grande y dar poder a todos los que Él quiere dar el poder. Por eso dicen, no es de quien quieras, no es del quien corra, sino del que Dios tenga misericordia. Ah, pero Dios usa a fulano más que a mí. No importa. A mí me usa en lo que Él me quiere usar y yo soy feliz con eso. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cuando se piensa con la mentalidad del reino de Dios, se vive por encima de las leyes de otros reinos. Lo que le dije al principio, si usted tiene mentalidad del reino de Dios, usted vivirá por encima de las leyes de los otros reinos. Pues sus formas de pensar, leyes y orden son superiores a cualquier sistema humano. Por eso yo siempre he predicado que nosotros debemos establecer la cultura del reino, no la cultura de mi país. ¿Cómo así? No, es que en mi país es normal hacerse tatuajes, es que en mi país es normal abrirse aretes, es que en mi país es normal emborracharse, es que en mi país es normal hacer esto, es que en mi país no me hables de tu cultura, háblame de la cultura del reino. Porque todo aquel que está caminando en el reino de Dios vive en la cultura del reino, no en la cultura del país donde nació. Es un tema profundo, pero es un tema que trae sanidad a muchos jóvenes, porque muchos jóvenes persiguiendo la cultura, las modas de su país para sentirse aceptos, pero cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nuestra mentalidad debe ser del reino, por lo tanto nuestra cultura debe ser la cultura del reino. Otra característica es un reino soberano con autoridad absoluta, ¿ok? Es un reino soberano con autoridad absoluta. El gobierno de Dios es un reino soberano con una sola voluntad y una sola autoridad, absolutas y también definitivas. Siempre están en lo correcto y nunca se equivocan. Por eso hacer la voluntad de Dios es tan lindo, porque Él nunca se equivoca. Por eso caminar con Él es tan poderoso, porque Él nunca se equivoca. Nosotros nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca. Daniel 4:3 dice cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Dios es y tendrá siempre la autoridad absoluta y definitiva sobre todo lo creado. Amén. Otra característica importante acerca del reino de Dios es que es regido por un Dios soberano.
desde la eternidad hasta la eternidad. Una de las preguntas que yo me hacía cuando era niño es, si Dios me creó a mí, ¿quién creó a Dios? Porque yo no me comía el cuento de que venimos del mono. Yo decía, no sé, esa teoría de Darwin, eso no me suena. Yo lo estoy estableciendo en el capítulo 1 de mi libro, que espero sacarlo pronto. Hablo acerca de esto. Y yo digo que yo no concebí en mi mente cómo nosotros venimos del mono. Porque yo decía inocentemente, ¿dónde está la cola? Porque si venimos del mono, tenemos que tener una cola, ¿sí o no? Tampoco me creí la idea de la teoría del Big Bang, porque yo no me explicaba cómo del choque de dos moléculas se creó todo lo que vemos. Y en mi libro yo escribo que es casi igual que del choque de dos letras se apareció todo el libro que yo escribí. Es imposible, no es posible. Entonces yo decía, ok, si yo creo que Dios me creó a mí, pero entonces si Dios me creó a mí, ¿quién creó a Dios? Pues tantas preguntas que yo me hacía y no conocía a Dios. Todas esas preguntas me las hacía sin conocer a Dios. Ahora entiendo que su nombre, Yod-Heh-Vah-Heh, ok, Yahvé, su nombre, que ese no es el nombre original de Dios. El nombre original de Dios todavía nadie lo sabe. Tiene más de 26 letras, nadie lo ha descubierto y nadie lo sabrá. ¿Ok? Pero sí hay un nombre que se asemeja y es el Yod-Heh-Vah-Heh del tetragramatón, de donde sale la palabra Yahvé y de ahí viene la palabra Jehová. Y después, bueno, todas las derivaciones que hemos tenido. Yo entendí que eso significa yo soy el que soy, o mejor dicho, significa yo seré lo que seré. Ese nombre yo seré lo que seré, está en presente continuo. Implica pasado, presente y futuro. Cuando a mí se me reveló esto, yo dije, claro, Dios era, es y será. Él ha existido desde el principio, nadie lo creó. Y yo descansé. Claro, tú le dices a eso a alguien que no conoce a Dios, dice imposible. Alguien tuvo que haber creado a Dios, porque entonces, ¿y ese hombre de dónde salió? No, Dios vive por su propio deseo de vida. Dios no necesita de nadie para vivir. Él es la vida. Entonces, cuando se me reveló eso, yo dije, wow, ahora entiendo que fui creado por Dios, que tengo un propósito, que Dios es soberano y que Dios está desde la eternidad hasta la eternidad. Primera de Timoteo 6, 15, 16 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, el reino de Dios es regido por un Dios soberano. Y por último, el reino de Dios es soberano, valga la redundancia. Hace y dicta cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Entender esto, mis amados, les va a traer paz a sus corazones. Porque entender que Dios es soberano es entender que Dios hace, dicta cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Si le tocó a Luis Segura, gloria a Dios que la bendición lo alcanzó y Dios lo está prosperando porque Dios lo quiso con él. Si no lo ha hecho contigo, no te frustres porque ya llegará tu momento de que Dios haga contigo cosas grandiosas. Pero entender que Él es soberano nos hace que no estemos heridos con Dios, porque mucha gente está herida con Dios por las cosas que ha vivido. Dios es quien decide que las cosas sucedan o no sucedan. Es más, ni una hoja de un árbol cae si Dios no lo permite. Entonces, la palabra soberano, interesantemente, viene del vocablo griego despotes, ¿ok? Despotes, que significa amo, señor, gobernador absoluto, que impone una autoridad absoluta y suprema. Ahora, de este vocablo despotes deriva la palabra en español déspota, alguien que gobierna con autoridad suprema y absoluta. ¿Dios es déspota? No. La diferencia con el despotismo del hombre, o sea,
hay una diferencia entre lo que es soberano, del griego déspotes, y el despotismo del hombre. Es que el despotismo del hombre abusa de la autoridad. El despotismo del hombre no es benevolente. El despotismo del hombre aplica la fuerza, gobierna por fuerza, ¿ok? Con muerte. Y el reino de Dios es bueno, absolutamente falto de egoísmo. Dios no nos gobierna con maltrato ni golpes, sino con amor y por medio de su paternidad. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. El reino de Dios, Dios no nos gobierna con maltratos ni golpes, sino con amor y por medio de una paternidad divina. Por eso conocer a Dios es tan importante para entender, como padre, perdón, para entender su reino. Porque Él es Padre y nos gobierna bajo esa esencia, bajo su paternidad divina. Amén. Y por último, ahora que conocemos las características del reino y cómo funciona su gobierno, podemos disfrutar de sus recursos y de los beneficios de estar bajo su autoridad. Nuestra confianza descansa en saber que todo lo que viene de Dios es para nuestro bien, para nuestra paz, bienestar y sobre todo para nuestra libertad. Voy a repetir eso. Nuestra confianza descansa en saber que todo lo que viene de Dios es para nuestro bien, para traernos paz, bienestar y sobre todo libertad. Entrar al reino de Dios significa que ya no vivimos más en esclavitud. Fin de la clase. Preguntas, dudas, sugerencias. En la próxima clase vamos a terminar acerca de hablar del reino. Yo pudiera hacer todo un taller, un módulo entero del reino de Dios, pero wow, eso haría que la escuela fuese mucho más larga. Y la próxima clase vamos a hablar de la justicia del reino. No se la pierda porque si esta estuvo buena, la otra va a ser poderosa. Preguntas, dudas. ¿Qué no entendió? ¿Por qué Mateo 6:33 no se cumple en mi vida? Ahora sabe por qué. Y cuando usted escuche por ahí a alguien de, sí, porque más buscar, hermanito, deje de estar persiguiendo las bendiciones, porque la Biblia dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Usted diga, hermano, usted no sabe ni lo que está diciendo, porque ni usted misma está alineada a eso. ¿Por qué lo digo? Porque se volvió un cliché en la iglesia. Se volvió un dicho. A todo el mundo que está en prueba, a todo el mundo que ven afanado, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, pero eso implica mucha responsabilidad y implica procurarlo. En la otra clase vamos a ver qué significa procurar, buscar desesperadamente, como, mira, buscar el reino de Dios es como que buscar algo que se te perdió tan valioso, que tú estás tan desesperado de encontrarlo. Eso es buscar. Eso es lo que la Biblia dice allí, buscar. Busca desesperadamente hasta encontrarlo. La pregunta es, ¿buscamos el reino así? ¿O solo lo buscamos por encimita? Ah, voy a la iglesia el domingo, voy aquí, me escucho mi palabra. ¿O estamos enteramente entregados al reino de Dios? A buscar el reino, a hacer obras de justicia. ¿Sabes cuál es la justicia del reino? Ayudar a las viudas, velar por los pobres. No le adelanto más, hay muchas más. Pregunta de esta clase. No, profeta. Ajá. Antes de esta clase, cuando quizás encontrabas una persona que no era cristiana y pasaba por problemas, o uno mismo cuando estaba pasando problemas, dice, no, tienes que ir a la iglesia para buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás es los bienes, el dinero, el carro, todo lo demás viene por añadidura. Entonces hay que ir a la iglesia para escuchar la palabra. Entonces mientras tú estás aquí en la iglesia escuchando y buscando de Dios,
Entonces están buscando el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Así de banal o así en el aire es que se cree ese versículo. Correcto. Ahora entrando. Entonces la gente se frustra porque va a la iglesia, no se pierde una prédica, pero esas añadiduras no están llegando. Y la gente dice, pero no entiendo, si Mónica me dijo que esta era la fórmula. Ve a la iglesia, congrégate, ya tú sabes, llega temprano, siéntate en los primeros asientos, no te pierdas la prédica, que todo, mira, va a venir un momento en que, wow, todo se te va a arreglar. Pero si esa persona en su vida íntima no está alineando su vida a la voluntad de Dios. Es más, puede ser mejor cristiano, puede ser el cristiano que más sirve, pero si no está haciendo la voluntad de Dios, o está huyendo de la asignación, o está desobedeciendo la voz de Dios, no está en el reino de Dios y por lo tanto las añadiduras no lo alcanzan. Se frustra. Amén. ¿Están conmigo? ¿Alguna otra pregunta? Nara. ¡Ah, Nara! Sí, aquí está Nara. Nara. Bueno, Nara vino a escuchar eso precisamente. Boom, boom. Aquí estoy. Amén. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O comentario? Tenemos algo de tiempo. Yuri me dice, acaba de mencionar la asignación. Sí. Porque el cumplir tu asignación está dentro de hacer la voluntad de Dios. Si Dios me llamó a mí para algo y yo no lo hago, yo estoy fuera de la voluntad de Dios. Porque estoy desobedeciendo mi llamado, mi asignación. Por eso es tan importante que usted se ubique en su asignación. Mira, la mayoría de los problemas que los cristianos viven es porque están desubicados de su asignación. La mayoría de los procesos fuertes. Cuando tú te ubicas en tu asignación, no es que no vas a vivir procesos, pero vas a ver cómo en medio del proceso la cosa fluye, la provisión llega, Dios te sostiene, porque no es lo mismo que tú vayas a que te manden a llamar. Si el rey te mandó a llamar, pues prepárate, van a venir procesos, pero él va a estar ahí sustentándote en todas las cosas que necesitas. Amén. ¿Alguien más? ¿Comentario? Ajá. No, que porque también queremos huir muchas veces de la asignación. Sí, pastora. Así es. Mira el problema que provocó Jonás por huir de la asignación. Iba a matar a toda esa gente en el barco sin tener ellos culpa. Y Jonás lo identificó, diga, no, esta tormenta vino por mí, tírenme del barco para que tú veas cómo esto se acomoda. Cuando sacaron a Jonás del barco, entonces la tormenta cesó. ¿Por qué? Porque Jonás estaba en el lugar incorrecto y huyéndole a su asignación. Cuando tú estás en el barco equivocado, la tormenta viene, golpea tu barco. Por eso hay gente que tiene que echar a Jonás de su barco, porque hay gente que está cuidando a un Jonás que le está huyendo del proceso. Suena duro, pero hay Jonás que hay que tirarlos del barco porque, mire, si yo aprendí algo, es no meter la mano cuando Dios está procesando a alguien. Yo antes no lo entendía. Cuando tú metes la mano, cuando Dios está procesando a alguien, el proceso te salpica a ti. Porque es como que Dios diciéndote, tranquilo, ellos no van a morir en el desierto. Es que tú no estás viendo lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo a una Mirna transformada y bendecida. Tú estás viendo ahora una Mirna que está llorando y tú quieres no verla llorar porque somos tan emocionales que creemos que si una persona está pasando por el proceso, tenemos que hacer todo lo posible para ayudarlos a salir. Y yo me enfrenté, cuando estaba en Venezuela, a unos procesos que yo dije, wow, pero ¿y por qué me vino esto? Y el Señor me dijo, porque metiste la mano
para ayudar a aquel que yo no te mandé a ayudar. Por eso Dios está interesado en que tú des, pero que des conforme al llamado o al que Dios te diga que le des. ¿Se está entendiendo eso? No es que usted va a dejar morir, es más, usted no lo va a dejar morir porque no depende de ti que esa persona muera o viva. Dios lo va a sostener. Si Dios le tiene un llamado, Dios lo va a levantar. Amén. ¿Algún otro comentario? Yurismer. ¿Cómo saber si estás haciendo la asignación correcta? Ejemplo, eres aplicado en un área X. Te gusta, pero no tienes crecimiento. Ya va. ¿Cómo saber si estás haciendo la asignación correcta? Ejemplo, eres aplicado en un área X. Te gusta, pero no tienes crecimiento. ¿Será proceso o no estás en la asignación? Wow, es difícil. Mira, no hay nadie más que debe estar seguro que está en la asignación que la misma persona. Si usted me pregunta a mí, yo doy mi vida por el llamado, porque yo estoy tan seguro como que soy salvo. ¿Cómo usted sabe que es salvo? Vamos a ver. Luis, ¿cómo tú sabes que eres salvo? No sabes por qué, solo lo sabes. ¿Cómo sabes que cuando mueres vas al cielo? Sí, porque tienes a Cristo en tu corazón, pero es una seguridad tan tremenda que solo lo sabes. Estás tan absolutamente seguro. Así es la asignación. Cuando se te revela tu vida, tú dices, wow, yo nací para esto. Esto yo. Y te pueden ofrecer millones de dólares para que dejes de hacer eso. Lo sabes porque lo sabes. Eso nada. Sé que lo sé, pero ¿cómo lo sabes? No sé, lo sé. Se te revela tu espíritu, se te revela tu alma, lo tienes allí, es como un sello, una esencia. Amas lo que haces. Y ahí está la diferencia, Yurismer, entre ser aplicado y disciplinado y en amar y apasionarte por algo que Dios te mandó a hacer. Porque si a mí me ponen a hacer otra cosa, yo lo voy a hacer aplicadamente y disciplinadamente, pero no quiere decir que esa sea mi pasión. Pero por obediencia quizás a mi pastor lo hago. Pero cuando es tu asignación, tú das la vida por eso. Tú das la vida por eso. Y muchas veces pasa que es como decía Jeremías, que quería huir, Jeremías, ¿no? Que quería huir de su llamado, pero era un fuego que te carcome por dentro, que muchas veces queremos huir, pero no podemos, nos vence ese amor, esa pasión. Es como Jeremías. ¿Se acuerdan de la clase del llamado? O sea, no voy a profetizar más. Esta gente me tiene harto ya. Yo no voy a hablar más en tu nombre, Señor. Pero dijo, no obstante, había dentro de mí un fuego metido en mis huesos que no pude resistirlo. Eso es llamado. Eso es asignación. Yo estoy seguro que si Angie le dice, bueno, si quieres este trabajo o si quieres ganarte tanto dinero mensual y acomodar toda tu vida, tienes que dejar de cantar para Dios. Yo estoy seguro que Angie va a decir, no, tu abuela va a hacer eso, yo no. Yo creo que Dios tiene algo para mí y no voy a renunciar a mi asignación, a lo que me apasiona hacer para Dios por lo que me están ofreciendo. Y allí es donde el Pedro comenzó a ser Pedro y dejó de ser Simón. Porque Simón tenía una pasión por los peces, pero dejó los peces por seguir a Jesús. Y el Simón que negó a Jesús no es el mismo Pedro que después estaba diciendo, crucifíqueme de cabeza porque no soy digno de morir como mi Señor. Eso es pasión por tu asignación. Tú lo entregas todo. Amén. Claro, sin en el camino tener que llevarte un gentío. Ojo con eso. No, es que yo estoy a mi asignación
y me vengo llevando un gentío por delante. Quítate tú, que tú no estás haciendo bien el trabajo. Angie, tú deja de cantar porque me toca a mí. Luis, tú deja de hacer sonido porque aquí voy yo. Kisbel, deja de danzar porque ahora el danzarín va a ser yo más. No, de eso no estoy hablando. No se trata de ir tumbando puestos y quitando gente, no. Es un espíritu de Pedro, cuidado con eso. Porque Pedro quería la posición de Juan. Por eso en la cena lo sientan de último. Y Pedro comenzaba a decir, a gritar desde allá atrás, ¿quién te va a entregar? Pero Juan, pero haz tu trabajo bien, es que tú no estás haciendo el trabajo. Dime quién va a entregar al maestro. Había un pique tan grande entre Pedro y Juan porque Pedro quería el puesto de Juan sin saberlo, que el sucesor de Jesús en Israel iba a ser Pedro. Porque ¿quién fue el pastor a los judíos? Díganme usted. Pedro, pero él no lo sabía. Y estaba anhelando el puesto de otro sin saber lo que Dios tenía para él. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Hello. Ajá, Luis. Hoy yo le compartí a los chicos referente al reino, ¿no? No así como usted, pero está hablando de los residentes del reino de Dios. De que a veces en iglesia vemos personas que tenemos visas dentro del reino de Dios. Estamos y no estamos, pero quien verdaderamente vive dentro del reino de Dios se mantiene y hace la voluntad del Padre, sin importar a cuesta lo que le cueste, porque camina dentro del reino de Dios. Exacto. Una cosa es ser turista y otra cosa es ser residente. Porque el día que yo decidí ser residente de esta isla, tengo que entrar bajo las reglas de esta isla. Y así mucha gente en la iglesia que son turistas van, pero no se quieren alinear al reino ni a las reglas. Entonces, de esa forma nunca podrán ser residentes del reino de Dios. Así es, Luis, tremendo. ¿Nadie más? No se vaya con la duda. Si tiene algo o algún comentario que sea edificante, pues lo hacemos. Ahora, Mónica, no vas a llegar el domingo a la iglesia. Mira, hermano, no me esté diciendo eso y que Mateo 6:30, usted no sabe lo que usted está diciendo. Pero sí es bueno que lo analicen el texto para que puedan explicárselo a otro y pues puedan expandirle la conciencia a otros. Wow, es verdad que lo que yo estoy diciendo tiene mucho peso. No es simplemente repetir Mateo 6:33, no, lo que estoy diciendo me está demandando una responsabilidad tan grande que no sé si estoy dispuesto a hacer. Mire esto y le doy la palabra a Harold. Había un pique entre los discípulos de quién era el mayor. ¿Usted se acuerda de eso? Pedro con Juan, eso era un pique. El Señor en Cesarea de Filipo los lleva a ver quién le bajaba la revelación. ¿Por qué a Cesarea de Filipo? Porque en Cesarea de Filipo se daban las peores blasfemias que han existido en la vida, se dijeron en Cesarea de Filipo. Jesús estratégicamente lleva a sus 12 discípulos allá a preguntarle quién es él. Wow, es que Jesús era otra cosa. O sea, los voy a llevar a todos ustedes al lugar donde las blasfemias más grandes se han dicho para que ustedes me digan quién soy yo. Unos dijeron Elías, otros dijeron Juan, otros dijeron algunos de los profetas, y la revelación bajó sobre el peleón, sobre Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo, este es, o sea, al que le bajara esa revelación, Jesús lo iba a poner como pastor de los judíos, de los hebreos. Jesús dijo, ok, por tanto yo te digo ahora que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora tú vas a ser el pastor en Israel para las ovejas perdidas de Israel. Ok, Pedro, imagínense a Pedro engrandecido. Wow, Jesús le acaba de decir, tú eres Pedro, le cambió hasta el nombre. Me imagino Pedro caminando por encima de sus compañeros de ministerio.
O sea, papá, tú no sabes lo que el maestro me acaba de decir. Los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, le van a donde la mamá, mire esto, van a donde su mamá y le dicen, mamá, tú puedes decirle al maestro que el día que él reine, me ponga a mi hermano a la derecha y a mi otro hermano a la izquierda. Tú podrías hacer eso. La mamá falta de sabiduría, pero amando a sus dos hijos cabezones, va delante de Jesús y le dice, maestro, tú podrías el día que tú estés reinando poner a un hijo mío a la derecha y uno a la izquierda. Jesús le dice, mira lo que Jesús responde. Jesús le dice, tus hijos podrán beber la copa que yo tengo que beber. ¿Sabes qué le dijo a la mamá? Descaradamente, le dijo, claro, es más, lo que tú le pides ellos van a hacer. Ay, Dios mío. ¿Usted sabe qué había en esa copa? Todos los pecados de la humanidad. La copa del juicio. Y esta mujer dice, mis hijos son capaces de beber eso. Cuando Jesús estaba bebiendo esa copa en Getsemaní, sudó sangre de la presión psicológica y del dolor que Jesús estaba sintiendo porque allí estaba muriendo. Entonces, mire esto tan tremendo, lo que había entre los apóstoles, lo que había entre los discípulos, solo por buscar una posición. Y Jesús le da la enseñanza más grande del mundo. Pone a Pedro de último a lavarle los pies, tarea que ningún esclavo hebreo, sí, vamos a llamarlo, lo hacía. Es más, los que lavaban los pies en las casas eran los esclavos de los amos, que muchos de ellos eran de otras nacionalidades, y el día del Pesaj, el día de la Pascua, ellos tenían que ir a compartir la cena, porque si no el amo acarreaba una maldición. Cuando Jesús prepara la cena, no había quien lavara los pies, no había esclavos. Entonces Jesús le da la tarea a Pedro, y Pedro obviamente se está sintiendo ofendido porque le acaban de decir que le bajó un rema tan tremendo, que ahora él iba a ser el pastor de todos los judíos, que sobre esa roca iba a edificar la iglesia. Ahora Jesús le está diciendo, no te vas a sentar a mi derecha, ve de último y lávale los pies a todos tus hermanos. Pedro no entendía que en el reino de los cielos, el que sirve es mayor. No lo entendió hasta que Jesús se pone se ciña los lomos, se sube el vestido, se ciña los lomos y comienza a hacer la tarea de mayor humildad que Jesús ha hecho. ¿Sabes cuál es? Lavarle los pies a sus discípulos. Por eso cuando llega donde Pedro, Pedro dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Jesús le dice, bueno, entonces no tendrás parte conmigo en el reino. Pedro dice, lávame completo, lávame todo, porque entendió que se había perdido el mayor privilegio que el maestro le estaba dando, servir a otros. ¿Usted quiere ser grande en el reino de Dios y los cielos? Sirva a otros. Amén. Eso pique y se extiende, pero después eso es otro tema. Harold, vamos contigo y nos vamos. Buenas noches, perfecto. Bueno, no, yo quería acordar, bueno, yo siempre digo de que Dios pone algunas cosas más o menos para nosotros entender la parte celestial, ¿no? Y cuando uno habla de reino, bueno, nosotros en Latinoamérica no vivimos mucho eso, pero aquí en Curazao sí tocamos un poco parte de eso. Cuando tú te das de cuenta de cómo son las cosas en un reino, o las cosas que están bajo un reino, las cosas que están bajo de algo que no es un reino, son dos cosas muy diferentes. Y la gente vive diferente también. Entonces, bueno, un poquito más cerca lo podemos ver la gente en Holanda, cómo viven de diferente, a cómo lo viven un poco más en Latinoamérica y las injusticias que se viven por ese tipo de mandatos en partes que no hay reinado como en partes que hay reinado. Tú no ves a nadie en Holanda tirando de la culpa al rey. Pero si tú ves en Latinoamérica tirando la culpa a un presidente. Entonces, cuando tú entiendes un poquito de ese tipo de reinado, aquí en la tierra vas a entender mucho mejor que es un reinado o el verdadero reinado de los cielos. Ahí ya. Excelente. Sí, no hay mejor forma que entender lo que es. Nadie en Inglaterra está diciendo, ay, Inglaterra está así por culpa de la reina.
El primer ministro lo cambian y listo, y la reina sigue siendo la reina, y la reina no se toca, y la reina es sagrada, y la reina es la reina. Punto y final. Entonces, bien, nos vemos el próximo martes. Después del próximo martes ya entramos en vacancy plan, ¿ok? En vacancy plan, en vacaciones. Próximo martes 14, descansamos 21, martes 28 y nos vemos el 4 de enero. Bien. La próxima clase, el reino de Dios y su justicia. Mediten en esto, escriban en el chat lo que se llevan de la clase y bendiciones. Nos vemos.